Sí, primero se hicieron una gran cantidad de estudios relacionados con el plan maestro, que tenían que ver con la necesidad y determinar cuál iba a ser la necesidad de financiamiento del proyecto y definir posibles estrategias. Teníamos que encontrar aquella que fuera la más beneficiosa para el proyecto, tanto a corto plazo como a largo plazo para la Autoridad del Canal. Recordemos que la Autoridad del Canal no tiene en aquel momento financiamiento de ningún tipo. Entonces era un primer paso, y era un primer paso que había que darlo con mucho cuidado. Se fueron tocando bases con múltiples proveedores de financiamiento. Me acuerdo que inicialmente hicimos un prototipo del plan maestro, relativamente resumido, muy preliminar, porque todavía estábamos en la mitad de los estudios, el referéndum todavía estaba en el futuro, y llevamos ese documento a varios bancos en Nueva York, bancos de los más grandes del mundo, para que nos dieran una idea, uno, qué información faltaba, qué se necesitaba desarrollar en más detalle, y que nos proveyeran ellos su feedback de cómo podría ser estructurado no solamente el financiamiento, pero sí algunos elementos del proyecto para hacerlo, como se dice en inglés, bancable. Que el proyecto tuviera todas esas características para que fuera fácilmente financiable. ¿De qué año estamos hablando y quiénes participaron en esta primera fase en la que estaban viendo los modelos antes de buscarse asesoría? Sí, esto fue cerca del año 2004, si no me equivoco, 2004-2005, y fue el equipo que fue y que preparó esto, fue el equipo de finanzas de la Autoridad del Canal, con el que era en aquel momento el director de finanzas, que era el doctor Ricardo Vázquez. Entonces, de esa reunión en Nueva York, tuvimos una gran cantidad de retroalimentación muy buena. Todos los bancos con los que en aquel momento se les presentó la idea, nos dieron sus recomendaciones de qué cosas había que hacer para que el proyecto estuviera en una situación robusta, en una situación sólida. Y eso se logró. Los siguientes 2-3 años se hicieron una gran cantidad de estudios, se preparó un plan mucho más detallado, obviamente, que después llegó eventualmente a convertirse en el plan maestro del canal y la propuesta de ampliación, ella con mucho más detalle, donde todos estos elementos habían sido estudiados, analizados y ya se tenía toda la documentación necesaria para respaldarlo. ¿No puedes? ¿Qué clase de estudios tuvieron que hacer para hacer más robusto el proyecto? Se hizo un modelo financiero para poder modelar todos los aspectos del programa de ampliación. Se hicieron estudios técnicos para resolver temas que todavía quedaban pendientes, temas de capacidad, temas hidrológicos, temas ambientales, que todavía se estaban trabajando y analizando para poder encontrar la mejor alternativa, inclusive temas que tenían que ver con la configuración misma de las esclusas. Todos esos elementos se fueron allanando a medida que todos estos estudios pues trajeron sus resultados. ¿Podemos hablar en términos de dinero lo que nos costó? Sí, la Autoridad del Canal invirtió cerca de $40 millones en estudios completos de todo tipo para el desarrollo del programa de ampliación. Y es una cifra relativamente conservadora, dada la magnitud del proyecto y dada la importancia que tenía tener todos estos elementos claros y bien definidos a la hora de ir a responder preguntas en un referéndum. Esto sirvió para que el resto de los elementos del programa estuvieran tan bien fundamentados que el programa avanza hoy en día sustentado en esos pilares, sin ningún tipo de retraso, sin ningún problema y dentro del presupuesto. Cuéntenos del modelo escogido finalmente, que fue presentado ya en la propuesta de ampliación, en qué consistió y todo lo demás. Bueno, el financiamiento, el modelo escogido no estaba definido al momento de la presentación de la propuesta. Lo único que se tenía en ese momento muy claro era que el proyecto no iba a exceder $5.250 millones. Ya estábamos en ese momento muy claros que el proyecto era financiable y que el proyecto era robusto desde el punto de vista técnico y ambiental, que eran los dos elementos usualmente que son los que las agencias de financiamiento siempre ponen mucho mayor atención, sobre todo en proyectos de este tipo de complejidad y de importancia nacional. Entonces, ¿qué hicimos?
Se publicó el plan maestro, se publicó la propuesta de ampliación, se fue al referéndum y una vez tenido ya la aprobación nacional para el referéndum, entonces se hicieron ya estrategias mucho más específicas para lograr el financiamiento. Se determinó que el financiamiento con agencias multilaterales era probablemente la alternativa más conveniente, más económica y sobre todo más robusta para este programa. Se estudió la posibilidad de hacer un project financing, que es una estructura de financiamiento muy específica. Se determinó que era muy compleja usarla dentro de nuestro entorno jurídico de la autoridad del canal. También se estudió la posibilidad de emitir bonos. No se consideró que era conveniente por cuestiones de costo, por cuestiones que tenían que ver con la estructura misma del programa y el tiempo de ejecución. Así que al final, en conversaciones con los diferentes sectores, la banca multilateral fue la que demostró el mayor interés de poder trabajar con la autoridad del canal a costos muy, muy accesibles. ¿Podría explicarnos en términos de tiempo y montos por etapas, los desembolsos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuándo comenzó? Al principio se fueron dando los contratos para las diferentes etapas y componentes del programa: excavación, dragado primero, posteriormente esclusa y otros contratos. Entonces la autoridad del canal empezó a financiar el programa con sus fondos propios para todos estos proyectos iniciales, y es cuando viene ya la ejecución del programa de esclusa, que es el contrato más grande. Entonces es que la autoridad del canal pues comienza a desembolsar de los préstamos, del préstamo que había contratado con las multilaterales. Es importante resaltar que este plan de financiamiento que la autoridad del canal logró con cinco entidades multilaterales de financiamiento internacional es un plan novedoso, de avanzada, que hoy en día está siendo imitado como un modelo para otros proyectos similares. ¿Qué trae de interesante este plan de financiamiento? Que la autoridad del canal logró trabajar con 5 multilaterales para que hubiera un solo contrato. Y eso en sí es un logro importante, no solo para el canal, sino para los esquemas de financiamiento internacionales. ¿Por qué razón? Porque tener 5 contratos diferentes, que es lo que usualmente se hacía, si hubiera sido el caso donde hubiéramos contratado a las 5 multilaterales, cada una con el modelo de contrato y el modelo de gestión del financiamiento a la cual cada una estaba acostumbrada por sus propias políticas, hubiera generado complejidad innecesaria en el manejo del financiamiento. Una gran cantidad de diversidad de informes, porque cada una de estas multilaterales tiene sus propios estándares de qué informes debe recibir, cuándo los debe recibir, cómo los debe recibir. Eso es en sí, hoy en día, ya mejores prácticas. ¿Por qué? Porque hace más sencillo el manejo de la gestión de financiamiento, la hace más robusta para todas las partes y más ágil. ¿Qué características tiene este contrato en común? Este contrato en común tiene, por ejemplo, que un solo tipo de informe se le presenta a todas, que las inspecciones de todas estas multilaterales se efectúan dentro de un régimen de visitas programadas, todas en orden, en común, ¿verdad? Que la información se le transmite, la misma información a todas simultáneamente, que los términos pactados en materia de responsabilidad de la autoridad del canal frente a los financistas y sus responsabilidades frente a nosotros son las mismas. Son elementos que son comunes e iguales para los 5 contratos, que es un solo tipo de contrato. ¿De qué manera influyó la situación económica mundial e internacional en estos últimos años, que pues no ha sido la mejor para el financiamiento del canal? ¿Hubo algún tipo de modificación, conversaciones? No.
El contrato que tenemos sigue vigente en los términos en que fue pactado. Es un contrato que no ha sido modificado, es un contrato que no requiere modificación, en el cual tanto la autoridad del canal como las multilaterales han estado trabajando de acuerdo a los términos del contrato, sin ningún tipo de cambio ni necesidad de cambio. Si le preguntáramos por el costo del financiamiento para la ACP del proyecto de ampliación. Recordemos que cuando este financiamiento se pacta con las multilaterales, se obtiene en términos muy favorables, porque las tasas de interés estaban a nivel mundial en puntos, yo diría que los más bajos en una década prácticamente, o más de una década. Así que esos términos son extraordinariamente favorables, se han mantenido, y la autoridad del canal contrató una cobertura en los mercados internacionales para poder protegerse de fluctuaciones en la tasa de interés. Y esa cobertura ha estado garantizando que la autoridad del canal no está sujeta a la volatilidad de tasas de interés que pudiera darse en caso tal de que los intereses, pues, que todavía se mantienen bajos, fueran a subir o a fluctuar en una forma fuera de control por la autoridad del canal, obviamente. Este es un proyecto que originalmente estaba estudiado para 5.250 millones como costo total. Sin embargo, hemos podido contratar casi todos los contratos grandes, o sea, todos los contratos grandes se han contratado ya, y todos ellos han sido contratados debajo del presupuesto. Así que en este momento tenemos una contingencia dentro del programa. ¿De cuánto es aproximadamente? Probablemente está arriba de 400 millones de dólares. ¿Qué queda por contratar que tenga que ver con el tema del financiamiento? El financiamiento es para todo el programa, no es para un proyecto específico dentro del programa. Ahora mismo todos los contratos grandes ya están dados. Estoy seguro de que a medida que avancemos, pues pueden surgir cosas menores que tengan que ver con adecuaciones, etcétera, o ajustes al programa, como en cualquier otro programa de construcción que es un programa de 4 años que puede evolucionar. Sin embargo, nosotros no anticipamos contratos significativos que puedan exceder el monto del programa ahora mismo. El tema de cómo vamos a pagar esos 5.200 millones es mucho dinero, y esa era una de las preguntas que a veces es difícil entender cómo. Sí, el préstamo es por 2.300 millones. Tal vez se desembolse todo, tal vez no. Hay que ver si es necesario. Por ahora no hay indicios de que pueda ser totalmente necesario. Pero dependiendo cómo se desarrolle el programa, la decisión puede ser que es conveniente, sobre todo por las tasas bajas con las que tenemos contratado el financiamiento. ¿A qué fecha es el término? El término son 10 años con 10 años de gracia. Es una facilidad de 18 años y medio, redondeado a 20 años. La autoridad del canal, como todas las empresas, va a pagar sus préstamos del flujo de caja que generan las operaciones del canal. Entendamos que la ampliación del canal va a permitir a la autoridad del canal atraer mercado que hoy en día no se está manejando en el canal. En adición al mercado que ya tenemos, al tener la capacidad de manejar buques más grandes, dos cosas van a pasar. Uno, vamos a traer buques de contenedores más grandes, y eso le va a permitir a la autoridad del canal una posición de precio adicional. ¿Por qué? Porque vamos a estar aportando mayor valor a la ruta, por lo tanto, estaremos en capacidad de capturar una parte de ese valor para poder manejarlo a través de precio. Eso nos permite a nosotros tener la capacidad de crecimiento, o sea, evita que el canal se estanque y pueda crecer y desarrollar una plataforma de servicios adicionales. Por ejemplo, hay otros tipos de tránsitos que hoy en día no pasan por el canal porque solamente se manejan en buques más grandes. Lo que ha significado para usted el manejar un programa de financiamiento para la ampliación del canal de Panamá, y eso de que se ha usado como modelo también en otras partes. Desde el punto de vista personal es un reto de asegurarnos de que se usa de la forma más eficiente y de que se cumple con todos los controles y los sistemas que tenemos nosotros en el canal de
controles internos, de manejo del efectivo y de asegurarnos que los pagos se hacen contra los avances pactados en los diferentes contratos. Manejar las finanzas de la autoridad del canal es en sí un trabajo extraordinariamente interesante. Lo hace mucho más interesante el hecho de que hay un financiamiento con una cobertura en un proyecto de tanta visibilidad como este. Nos obliga a exigirnos, como todos los días, un poco más siempre, para asegurarnos de que haya extraordinaria transparencia en cómo se manejan los fondos. Y esto no es un mérito mío, este es un mérito de todo el equipo de finanzas, el equipo de operaciones, el equipo de ampliación, que son los que manejan esto en una forma integrada. Esto no lo puede manejar una sola persona. Lo que es la ampliación y el manejo del financiamiento, con toda la estructura que esto requiere, para que vaya con el nivel de transparencia y seguridad con que se ha estado llevando, es un trabajo de equipo de muchos cientos de personas que todos los días están comprometidos con asegurarse que este proyecto se completa tal como se prometió, dentro del presupuesto y en el tiempo. ¿Cuál sería su satisfacción mayor en estos años recorridos? He tenido muchas satisfacciones. El proyecto de ampliación fue probablemente una de las más importantes para mí, porque me ha tocado verlo desde su génesis. Me tocó a mí estar desde el periodo de los estudios y después me dieron esa oportunidad extraordinaria de liderar el equipo que ayudó a desarrollar el plan maestro y que eventualmente guió parte del proceso para llegar a este plan de ampliación. Así que para mí ese fue ya un reto extraordinario. Y después me tocó trabajar en los contratos para la ampliación, desarrollar los contratos, trabajar con un equipo extraordinariamente competente, nacional e internacional, que nos vino a apoyar para desarrollar estos contratos que se han ejecutado en una forma que también, casualmente, hoy en día están siendo copiados para ser usados en otros lados, por el BID y por otras entidades que han visto que este modelo de licitación, este modelo de contratación de la autoridad del canal fue el modelo perfecto para contratos de este tipo de complejidad.